Viajemos en el tiempo al antiguo reino de Judá, donde el rey Ezequías se encuentra frente a un adversario desalentador. El temible rey de Asiria había hecho la guerra a muchas naciones, y ahora había puesto su mirada en Judá. Inquebrantable contra el ejército abrumador y decidido en su fe, el rey Ezequías entra en la casa del Señor y derrama su corazón en oración. Ezequías presenta su oración ante el Señor en 2 Reyes capítulo 19, versículos 15 y 16 y 19. Comienza reconociendo el poder y la grandeza del Todopoderoso. Oh Señor, Dios de Israel, que está entronizado muy por encima de los querubines, tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, exclama Ezequías. Al darse cuenta de la vista inconfundible de su Creador y Maestro de todo, Ezequías implora humildemente: te ruego, oh Señor, inclina tu oído y escucha mis palabras, abre tus ojos, y he aquí, Sennacherib te ha desafiado a ti, el Dios vivo. Abogamos por tu liberación de sus garras, para que todas las naciones reconozcan que no hay más Dios que tú, oh Señor. La oración se embarca en un profundo viaje espiritual, revelando una visión increíble de cómo Dios responde a las súplicas de los fieles. La súplica de Ezequías no fue por su gloria o protección personal, sino por la glorificación del nombre de Dios, y la revelación de su poder a las naciones. Esta oración desinteresada e impulsada por la fe fue escuchada y pronto sería respondida de manera notable. El entorno tranquilo dentro del templo contradecía la tensa situación exterior, mientras los ejércitos de Sennacherib sitiaban la ciudad. Sin embargo, Ezequías no flaqueó, sino que eligió confiar implícitamente en la misericordia y el poder de su Dios. Se mantuvo firme en su convicción de que Dios respondería a su oración, y libraría a su pueblo de las amenazas de Sennacherib. Estimulada por un abrumador sentido de fe y esperanza, la oración de Ezequías fue inquebrantable. Sus decididos llamamientos fueron respaldados por la profunda confianza de que su Dios no solo estaba escuchando, sino que también era más que capaz de lograr una liberación triunfal. Su devoción inquebrantable y su fe indudable estaban a punto de ser recompensadas de una manera milagrosa y sin precedentes. Ante el peligro inminente, el asombro y la desesperación, Ezequías encontró fuerza y consuelo en la oración. Con cada expresión piadosa, su esperanza reforzada, su corazón aligerado, su fe renovada. La ternura con la que Dios responde a oraciones tan sinceras y desinteresadas es una representación perceptiva de su profundo amor y compasión hacia su pueblo. Cuando las súplicas del rey subieron al cielo, fueron recibidas con una respuesta que no solo fue rápida sino también extremadamente potente. Dios resolvió mostrar su dominio y supremacía de una manera que incapacitara a todos los soldados del ejército de Sennacherib, propagando una ola de terror que aceleraría su retirada. Fiel a su promesa, Dios emprende una tarea monumental que demuestra el inmenso impacto de las fervientes súplicas de los fieles. Una sola noche. Eso es todo lo que tomó. En una noche, un solo ángel del ejército del Señor diezmó a todo el ejército asirio, sus valientes guerreros quedaron impotentes y su brutal monarca fue humillado. En una impresionante demostración de intervención divina, la amenaza de Sennacherib se extinguió repentinamente. Las mareas de la guerra habían cambiado, no por el poder o el ingenio humanos, sino por la rápida y poderosa mano de Dios. Aquí nos damos cuenta del hecho innegable de que la oración trasciende los límites triviales de las limitaciones humanas, dando importancia a las aspiraciones de los fieles. Somos testigos de la manera asombrosa en que Dios respondió a la oración de Ezequías, la liberación milagrosa del reino de Judá. Miles de soldados de Asiria yacían muertos en su campamento esa mañana, y ni una sola flecha fue disparada desde los muros de Jerusalén. A través de esta intervención excepcional, Dios reafirmó su soberanía y autenticó la confianza de Ezequías en él. La súplica de Ezequías resalta la manera en que Dios responde a la oración. Es una afirmación del llamamiento del Antiguo Testamento que Dios escuche y actúe con justicia sobre los gritos de su pueblo. En la salvación de Judá, se nos recuerda cómo el Todopoderoso revela su benevolencia y gracia protectora hacia aquellos que se dirigen a Él en ferviente oración. En aquel día inolvidable en que Dios respondió a la oración de Ezequías, se restableció lo obvio. Que la capacidad de Dios para librar y salvar no está fijada a un tiempo o época en particular. Así como Él rescató a Judá de cierta aniquilación, Él continúa dispensando su gracia salvadora sobre aquellos que buscan su ayuda y depositan su fe en Él. Contrariamente a la percepción común de la oración como un susurro moribundo en los oídos de una deidad distante, la historia de Ezequías y Asiria la muestra como un discurso que conduce a la acción, la intervención divina y resultados triunfantes. Inicia un poderoso intercambio, uno en el que la esperanza y las aspiraciones de la humanidad son respondidas con el amor duradero, esclarecedor y directivo de Dios. A la luz de estas revelaciones, encontramos una inspiración renovada en el poder de la oración. Nos impulsamos hacia una fe más profunda, oraciones implacables y esperanzas inquebrantables. Se nos insta a seguir el modelo ejemplar de oración de Ezequías, una vida orante tejida con una confianza incomparable en el Todopoderoso, un vínculo de fe inquebrantable y un compromiso profundo gobernado por la supremacía de Dios. La oración, tal como la comunica la experiencia de Ezequías, es una interacción divino-humana bidireccional. Es una invitación divina para que expresemos nuestras necesidades, deseos y aspiraciones.
Y como revela la majestuosa narrativa, también es una invitación a Dios a expresar su voluntad, su poder y su propósito, lo que en última instancia genera un guión incomparable de salvación, supervivencia y triunfo. La brújula de Ezequías para la oración apuntaba inquebrantablemente hacia la grandeza de Dios. Era meramente cuestión de tiempo que él y su pueblo presenciaran la demostración absoluta de tal magnificencia. Los actos soberanos de Dios en respuesta a la oración sincera aún persisten como una colección de lecciones, enriqueciendo la comprensión universal de la espiritualidad de la oración a través de los tiempos. En el futuro, tenemos el desafío de abrazar fielmente una vida de oración sólida. Este cautivador recuento despierta nuestra conciencia, atrayendo nuestros corazones y mentes hacia la esencialidad y el poder de la oración. Que aprendamos a hacernos eco de las oraciones de Ezequías, sinceras, apasionadas, llenas de confianza, dirigidas a la grandeza y la divinidad de Dios. Las situaciones y circunstancias pueden variar en época y esencia, pero los principios de la oración, y la respuesta divina a ellas siguen siendo decididos. Dios responde a las oraciones de hoy como lo hizo en tiempos de Ezequías, con poder rotundo, amor incondicional y gracia inigualable. Todavía escucha. Él todavía responde. La historia de cómo Dios respondió a la oración de Ezequías nos revela un Dios que no solo escucha sino que también actúa en amor redentor. Muestra de manera inspiradora a un rey divino que está dispuesto a intervenir extraordinariamente para liberar a su pueblo, y preservar su honor, y reconoce el poder transformador de la oración en la narrativa de sus interacciones con la humanidad. Así, mientras disfrutamos de las iluminaciones de este antiguo relato, reflexionemos sobre nuestra vida de oración. ¿Nuestras oraciones nacen de motivos puros? ¿Están bañados en fe y reverencia? ¿Están dispuestos a acoger con agrado la respuesta divina, recibir respuestas, dirección, curación o simplemente discernir los latidos de nuestro Creador? La grandeza de nuestro Dios y la humilde sinceridad de nuestras súplicas se unen en el corazón de la oración. La respuesta de Dios es de fuerza y liberación, independientemente de la forma que Él elija para manifestarla. Tomemos una lección de Ezequías: orar sin cesar, con el entendimiento inquebrantable de que Dios escucha y responde según su perfecta voluntad. En conclusión, es fundamental mantener las oraciones incesantes mientras nos guían por el camino deseado y nos acercan a lo divino. La narrativa de Ezequías despliega un panorama de la múltiple respuesta de Dios a las oraciones, que provocan transformación, muestran su soberanía, extienden el favor, infunden coraje y refuerzan la fe en tiempos inciertos. El incidente que sale de las páginas de la vida del rey Ezequías es una profunda invitación a sumergirnos en una conversación ininterrumpida con Dios, permitiendo que nuestros corazones se desborden de confianza y esperanza. Nos da el coraje de expresar nuestras necesidades a Dios, seguro de su increíble poder para transformar situaciones, tal como lo hizo con Ezequías y el reino de Judá. El tema de cómo Dios responde a la oración en la vida de Ezequías nos recuerda que incluso en medio de desafíos insuperables, podemos encontrar esperanza y liberación a través de la oración. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, listo y dispuesto a responder cuando llamemos, consolándonos y asegurándonos con su presencia soberana. En resumen, la narración de cómo Dios respondió a la oración de Ezequías revela verdades decisivas sobre el carácter de Dios y su enfoque atemporal hacia la oración. La predicación duradera de este relato es que Dios escucha y actúa en respuesta a oraciones sinceras e incesantes, manifestando poder y gracia con un poder increíble y una tierna compasión. La escritura retratada nos imbuye a perseverar en la oración, instándonos a enfrentar nuestros desafíos con una fe en que la oración puede transfigurar situaciones, que es la clave para acercarnos a Dios, y tiene el potencial de involucrar íntimamente a Dios en nuestras vidas. La narración de Ezequías es un testimonio inspirador de esta realidad. Este relato del viaje de oración de Ezequías nos da seguridad, que el Dios al que nos dirigimos en nuestras oraciones es compasivo, atento a nuestros gritos y dinámicamente invencible en su respuesta. Presenta la historia de un rey cuya súplica humilde, desinteresada, valiente y centrada en mensajes ascendió a alturas incomparables de intervención y respuesta divina. Como un motivo recurrente a través del canto de la Biblia, el llamado de Ezequías a la liberación, y la respuesta divina que provocó de Dios actúa como un faro de fe y esperanza para millones. Enseña el anhelo de Dios de comprometerse con su creación, recibir sus fervientes súplicas y responderles magnánimamente de manera soberana, afectuosa y transformadora. La narración de las súplicas de Ezequías, y su respuesta divina produce una seguridad profunda y atemporal para aquellos que admiran a Dios en tiempos de angustia. Es un potente respaldo tanto a la intervención inmediata como a la liberación resuelta, ofreciendo una esperanza tangible de que nada es demasiado formidable o demasiado sofisticado para nuestro Dios. Engullidos en la potencia y autenticidad del encuentro divino de Ezequías, comprometámonos con una vida orante. Aprovechemos el poder de la oración para aliviar nuestros miedos, profundizar nuestra fe, mejorar nuestra relación con Dios y proclamar su poder y dominio. Porque en verdad, Él oye, y Él responde. La iluminación que emana de la narrativa de Ezequías ilumina nuestras páginas, marcando el comienzo de una era de comprensión más profunda e iluminación espiritual.
Nos anima a atesorar nuestras oraciones, a abrazarlas como los cordones que nos unen al Todopoderoso, y a grabarlas en nuestras vidas como las solemnes confesiones de nuestra confianza y dependencia de Él. La resurrección de la vida de oración de Ezequías a partir de los anales de las Escrituras nos llama a cultivar una relación más profunda y personal con Dios a través de la oración. Al anclar nuestras vidas en oración, nos permitimos recibir las generosas provisiones de Dios, su poder transformador, su abrazo protector y sus respuestas inequívocas a nuestros llamamientos.